¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Yo soy Julián Campos y bienvenidos a esta nueva reto reseña. Comenzamos. Ya estamos de regreso en esta serie de retro reseñas y es que este jueves, me parece que es 25 de junio, ya por fin llega a los cines Supergirl, película que continúa este nuevo y reestructurado universo cinematográfico de DC Comics, el ya famoso DCU, de la mano de James Gunn y Peter Safran. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esta no es la primera vez que se adapta a esta superheroína en el cine? Ya que en el año 1984 el director, ¿cómo se llama? Ginot Swark nos trajo a la primera adaptación de esta superheroína Supergirl, protagonizada por Helen Slater, Faye Dunaway y Peter O'Toole. Esta película como tal creo que no llegó a los cines directamente, no sé si llegó a formato televisivo o a formato casero en VHS, la verdad es que no sé, o a ambos, no sé, creo que no llegó como tal a los cines, pero bueno, básicamente nos narra la historia de Kara Zor-El, la prima de Superman, quien se embarca a una misión en la Tierra para recuperar un artefacto que ha sido robado por una malvada bruja. Básicamente esta es la trama de esta película, una película pues entretenida sí por momentos, un poco larga para mi gusto, porque hay escenas muy innecesarias. La película dura 2 horas y 5 minutos, no, perdón, 2 horas y media. Bueno, es que hubo varias versiones, ya saben que aquí es común que hagan un Director's Cut, no un Julián Director's Cut, una versión del director, en este caso de Ginot Swark. La película que yo vi, que está disponible en HBO Max, es la versión de 2 horas y 5 minutos. Eso quiere decir que le cortaron 25 minutos. Esos 25 minutos me parece que es de la edición Supergirl, el corte del director, Director's Cut Supergirl. Creo que esa versión no está en la plataforma, tendría que buscarla bien. Pero bueno, si así se me hizo eterna, 2 horas y 5 minutos, ahora imagínate 2 horas y media, no mames, va a estar cabrón. Y es que realmente muchos se preguntarán, pues, ¿qué tiene que ver una maga con Superman? ¿Qué tiene que ver Supergirl y una bruja? Pues no es tan loco. En los cómics, de hecho, muchas veces se nos ha mostrado a Superman, no sé si a Supergirl, pero Superman en concreto, sí que es verdad que tiene una debilidad con la kriptonita, es su principal debilidad, pero también él es vulnerable a la magia. O sea, él sí ha llegado a enfrentarse a magos, incluso con el propio Shazam, que no es un mago, pero que sus rayos provienen de la magia, el poder de Shazam proviene de la magia. Sí es un poco vulnerable a los ataques de este superhéroe, ni se diga Black Adam, que todavía es un poco más rivalizable al poder de Superman y de Shazam juntos. Entonces no era descabellado que tuviéramos una bruja como villana en esta película de Supergirl. Claro que para entonces no estoy seguro en qué año salió el cómic de Woman of Tomorrow, que me imagino que ni siquiera se tomaron la molestia de inspirarse en ese cómic para esta primera película. Déjenme buscar en qué año se publicó, porque no creo que ya lo hayan tomado de inspiración. No, obviamente no. El cómic de Woman of Tomorrow se publicó entre junio de 2021 y febrero del 22. Eso explica por qué hasta 2026, es decir, en este año, vamos a tener una nueva adaptación de Supergirl basada en el cómic de Woman of Tomorrow. En aquel entonces, pues simplemente hicieron lo que pudieron con los cómics que había, con la historia que se sabía de Supergirl en aquel entonces. Y pues la verdad es que Helen Slater no lo hace mal. Es una buena super chica. Es muy... es igual que Superman, o sea, tal cual es una copia de Superman, muy amable, muy noble, muy dispuesta a ayudar. Claro que aquí también hay que recalcar el hecho de que no sé qué tan fiel sea el origen de Supergirl en esta película, porque yo tengo entendido, por lo que he investigado en los cómics y demás, que el origen de Supergirl, cuando Kara Zor-El es enviada a la Tierra, se supone que es al mismo tiempo que Superman, cuando Krypton se está yendo a la mierda prácticamente porque es destruido. Superman lo envían a la Tierra siendo un bebé. Y Kara Zor-El ya era más grande, o sea, yo creo que era una niña, a lo mejor no era adolescente, pero la envía a la Tierra al mismo tiempo, solo que ella tiene más recuerdos de su familia, tiene más recuerdos de Krypton. Superman era un bebé, entonces no tiene ni puta idea.
Pero Supergirl, Kara Zor-El, sí tenía idea de su pasado, de su planeta, de su cultura y todo lo demás. En esta película, como tal, no vemos en ningún momento que Krypton se esté yendo a la mierda. De hecho, ellas están en, no sé si en otro planeta o en una ciudad llamada Argo City, algo así. Y pues todo se ve bien. Lo que pasa es que ella era muy traviesa, era muy loca, era muy tremenda. Y está jugando con un aparatito que se llama el Omegagedón, una madre así, una como bolita que representa o retrata las imágenes que tienes en tu mente o tus pensamientos, como que los hace físicos, los personaliza, los personifica, perdón. Ese aparatito personifica tus pensamientos. Algo así como el anillo de los linternas verde, pero con tecnología kryptoniana, básicamente. Entonces, por alguna razón que no presté mucha atención, porque la neta me estaba aburriendo un poco la película, ese aparatito termina en la Tierra y la bruja Selena se hace con él para hacer sus fechorías. Kara, en un intento de recuperarlo, se monta a la nave y es enviada a la Tierra. En ningún momento se nos explica que Krypton o la ciudad de Argo City se esté destruyendo, se esté yendo a la mierda. Nunca nos explican eso. Y pasa el tiempo, Kara ya está en la Tierra y su misión es recuperar ese aparatito, el Omega Gedón, no recuerdo cómo se llama. El chiste de todo esto es que al final de la película vemos que regresa a Krypton o Argo City o la botella de Kandor, no sé cómo chingados se llama, no tengo muy claro bien el lore de los cómics de DC, pero termina metiéndose al mar, en la Tierra. O sea, qué chingados, ¿en qué momento? ¿Cómo supo que estaba ahí? ¿Qué pedo? Hasta en un momento pensé, ¿será acaso que va a la Atlántida? ¿Será acaso que tendremos un cameo de Aquaman? Pero no, o sea, todo es muy raro, se mete al mar, ahí termina la película. No sé, güey, realmente hay cosas que en la película que sí me sacan un poco de onda, sobre todo con la villana Selena, que la bruja al final de la película pues sí impone, realmente te da miedo, realmente parece una bruja de terror tal cual, güey. Incluso su pinche demonio gigante Godzilla, que se ve medio feo, que por cierto, hablando de cosas feas, no mames, güey, los efectos especiales, claro, nuevamente, no me voy a poner a criticar una película del 84 porque los efectos especiales eran los que había, no les podemos pedir más, no podemos pedir un milagro porque, güey, está cabrón, pero, güey, pinches efectos especiales, cabrón, qué pedo. Hay una escena en donde este pinche demonio Godzilla, no sé qué chingados, agarra a Supergirl y como que la estira. Pero en ese momento en el que tú lo ves, dices, güey, las manos del monstruo están como así. Y Supergirl está empotrada como una pinche imagen PNG, güey. Dices, no mames, qué pedo. O sea, la Supergirl está, ah. Y el pinche Godzilla está, o sea, no mames. Y la imagen está como que sobrepuesta en sus manos. Pero pues se ve obvio que no hay una, pues no hay un tacto, o sea, no es algo físico que esté agarrando a la persona, o al menos un cabrón que se pusiera un traje y estirara un muñeco. No, güey, son las manos del cabrón que tiene la botarga y Supergirl está pues sobrepuesta en una imagen PNG, o sea, efectos de la época, ¿no? Para que te des una idea. Hay otros efectos que también... algo que comentar. Esta película, por lo que estoy viendo, cronológicamente se estrenó entre Superman 3 y Superman 4. En la vida real se estrenó entre esas dos películas. Pero cronológicamente, dentro de la línea del tiempo de la película, hay un momento en la película en el que Selena expulsa a Supergirl a la zona negativa. Perdón, la zona negativa es de Marvel, güey, siempre se me olvida. ¿Cómo se llama? La zona fantasma, perdón. La zona fantasma, es que siempre las confundo. La zona fantasma de DC, la zona negativa es de Marvel, ok. La zona fantasma, cuando es expulsada Selena, vete tú a saber. Perdón, cuando es expulsada Supergirl, Kara Zor-El, la expulsan a la zona fantasma. Y se encuentra con Zeldar, que era, no sé si era su papá, no sé si era su amigo, no sé qué chingados. Zeldar le dice que no ha explorado toda la zona porque sus vecinos son malvados, son corruptos, son criminales de guerra. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues nos está dando una referencia a que en la zona fantasma también se encuentra Zod.
Zod y el resto de su equipo que vimos en la primera película de Superman al inicio. Este Superman, cabe aclarar que es el de Christopher Reeve, de las primeras películas. Entonces, si ustedes recordarán, que de hecho ya tienen todas mis retroreseñas de Superman, de toda la saga de Superman, está aquí en mi canal de TikTok, ahí la pueden checar. En la primera película de Superman se nos dice que Zod y toda su gente fueron expulsados a la zona fantasma por rebelarse contra el gobierno de Krypton. En la segunda película logran escapar de la zona fantasma y son enviados a la Tierra, o van directo a la Tierra, para enfrentarse a Superman. En la segunda película de Superman de Christopher Reeve. Entonces, esto quiere decir, o yo lo interpreto, que Supergirl está ambientada entre Superman 2 y Superman 3. O bien está ambientada entre Superman 1 y Superman 2, por la referencia que nos da Saltar. Pero, cronológicamente en la vida real, esta película se estrenó entre Superman 3 y la 4. Pero la historia, quiero pensar que se desarrolla entre Superman 1 y Superman 3. Que tiene sentido, Superman 1 y Superman 2. Que si te pones a pensar, tiene sentido porque cuando se destruye Krypton, Superman es enviado a la Tierra. Aquí no se nos explica si Krypton también fue destruido, pero podemos asumir que sí. Cuando Kara se escapa de Argo City para recuperar el Omagedón, esa mierda, el orbe, no sabemos cuál fue el destino de la ciudad, pero podemos intuir que también, siendo Argo City parte de Krypton, se destruyó y por eso ya nunca pudo regresar a su planeta. Algo que contradice un poco el final, porque entonces yo no entiendo cómo carajo sabía que había una ciudad abajo al fondo del mar. Eso como que no te lo explican bien. Pero bueno, podemos asumir que Supergirl se desarrolla entre los acontecimientos de Superman 1 y Superman 2. Caso contrario, o un poco contradictorio, porque estos dos Supermanes, o bueno, Superman y Supergirl, nunca tuvieron interacción en ninguna de las 5 películas, contando Supergirl y las 4 de Superman. Nunca tuvieron una relación, nunca se encontraron, nunca hablaron, nada. Pero en la película de The Flash del 2022, 2023, no recuerdo cuándo salió esa puta película, un asco de película. Pero en esa película, al final ustedes recordarán que tuvimos un cameo digital, obvio, de Christopher Reeve y Helen Slater como Superman y Supergirl cuando Barry está viendo chocar las tierras. Cuando al momento del Flashpoint las tierras están colisionando, tenemos un cameo de estos dos Supermanes. Y me parece muy curioso que en toda la historia, en todas las adaptaciones cinematográficas, ya hemos tenido varias duplas de primos entre Superman y Supergirl. En este caso, pues tenemos al Superman de Christopher Reeve y a la Supergirl de Helen Slater. Muchos años después, en la serie de Smallville, el Superman de Tom Welling también tiene a su Supergirl. Años más tarde tuvimos al Superman de Henry Cavill y en esa película de The Flash también tuvimos la introducción de una nueva Supergirl, la Supergirl de Sasha Calle. Algo que me llama la atención porque desde ese entonces se tenía planeado una película individual de Supergirl con Sasha Calle, ya se había confirmado, pero eso iba a ser parte del Snyderverse. Recordemos que Warner ya tenía planeado hacer su propio universo cinematográfico, de hecho lo llegó a hacer, pero no funcionó, el llamado DCEU, el DC Extended Universe, de la mano de Zack Snyder, que era el productor de todas estas películas. Pero bueno, ustedes ya se saben la historia, ese universo se fue a la mierda y en ese universo íbamos a tener esta dupla, Henry Cavill, Sasha Calle, como el Superman y Supergirl de ese universo. En ese inter tuvimos las famosas series del Arrowverso, que tenemos también la serie de Supergirl del Arrowverso, que cuenta con unas 5 o 6 temporadas, no recuerdo tampoco cómo se llama la actriz. La neta es que todas esas series me dan un chingo de hueva, porque son como 20 y tantos capítulos y son 6 series, entonces son como 120 y tantos capítulos, güey. Entonces la mayoría de esos capítulos son de relleno y la neta no me los iba a chutar todos para hacerle el resumen de esa serie. Pero que cabe aclarar que existe esa serie de Supergirl. Y esa Supergirl también tiene el Superman de Superman and Lois del actor Tyler Hoechlin. Aunado a eso, en este 2026, o bueno, en el 2025, ya tuvimos al Superman de David Corenswet.
el Superman de David Corenswet. Y este jueves tendremos la primera adaptación o la nueva adaptación de Supergirl en el cine de la mano de Millie Alcock, la nueva Supergirl de este DCU universo de DC Comics. Entonces podemos decir que en total tenemos 5 versiones de Supergirl, las cuales 2 son en versión de las series y las otras 3 son sus versiones cinematográficas, al menos hasta este jueves que se estrene Supergirl en los cines. Pero bueno, básicamente esta es la historia de Supergirl, de todo su recorrido en el cine y en otros medios como son las series. Como les digo, una película que pues la neta se me hizo muy larga para lo que tenían que contar. Está un poco entretenida, sí, pero bueno, también tiene sus carencias de aquel entonces, de los 80, pues se entiende por qué la historia era así, por qué los efectos especiales son así. Y pues bueno, siendo sinceros, sí les voy a traer la reseña del estreno de Supergirl, de esta nueva Supergirl del 2026, pero no creo que sea el mero día del estreno. A lo mejor se los traigo el fin de semana o la próxima semana. ¿Por qué? Pues para empezar, no me llama mucho la atención esta película. O sea, sí me interesa verla, pero no es así como de wow, ya me muero por verla. No, y es que todo lo que es la contraparte femenina, no es por ser machista, y tampoco quiero que se malinterprete, pero no me llama la atención estas contrapartes femeninas de superhéroes que ya conocemos. Háblese de Supergirl, háblese de Batichica, háblese de, no sé, güey, otra versión, Spider-Woman. No, güey, o sea, no me llama la atención porque es básicamente lo mismo. Si tú me dijeras una superheroína original, háblese Starfire, háblese Raven, háblese Wonder Woman, háblese Capitana Marvel, superheroínas que no tengan una contraparte masculina, que seguramente sí las tienen, que estoy seguro que sí, pero que ellas son las principales. Ok, su historia de origen es distinta, su recorrido es distinto, sus aventuras son distintas. Y Supergirl pues es una contraparte de Superman, claro que el origen cambia y ciertas cosas. Batichica lo mismo, que yo sé que es Bárbara Gordon y no sé, su origen no es el mismo que el de Batman, pero básicamente se dedican a lo mismo, ¿no? Y hay muchas cosas que copian de sus contrapartes masculinas. En este caso, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, no sé bien cómo sea la adaptación de Woman of Tomorrow en el cine. Tengo entendido que sí va a variar un poco de la versión del cómic. Algunas cosas sí las van a tomar de inspiración, pero no va a ser ciertamente la misma historia. De cualquier manera, estoy cansado del universo DC en el cine, ya con tanto reboot, ya con tanta remake, ya con más actualización del universo, ya es tedioso, ya es chocante, ya es cansado. Y esto lo voy a abordar más a fondo en mi video de explicando el futuro de DC, porque les voy a traer un video dedicado a eso, qué es lo que quieren hacer ahora James Gunn y Peter Safran con el DCU en el cine, cuáles son los proyectos que ya cancelaron, porque ya hay varios que ya están cancelados, aun cuando ya los habían anunciado previamente, cuáles son los proyectos que ya sacaron, cuáles son los proyectos que van a sacar en el futuro, cuáles son los proyectos que no tienen nada que ver en el DCU, pero de todas maneras los tienen que hacer por agenda. Todo esto y más se los voy a explicar y el por qué ya siento que se está volviendo tedioso este asunto del DCU. Eso se los voy a explicar en todo un video, no sé cuánto me vaya a tardar porque sí es bastante que hablar y bebe un poco de lo que vimos en el video de explicando el ascenso y caída de DC, el Extended Universe, que también lo tienes disponible en mi canal, en mi perfil de TikTok, ahí está ese video. Pero digamos que esa fue la parte 1 y la parte 2 va a ser un poco el explicando el futuro de DC en el cine. Básicamente, esta es mi reto reseña de Supergirl. Les digo, una película bastante X. La primera película de una superheroína en el cine, que a la fecha pues es una de las películas más olvidadas de la historia. Pero bueno, esperemos que Millie Alcock dé la talla, que nos entregue una buena película, que a pesar que tiene todo el estilo de Guardianes de la Galaxia, porque precisamente el director y productor es James Gunn, no el director de la película, pero sí el director de DC Studios y el productor de esta película, bebe mucho de su estilo por Guardianes. Entonces, pues esperemos que sea una película divertida, entretenida, que cumpla su función, que es entretener. Y veremos cómo carajos continúa expandiendo el universo de DC en este nuevo reboot. Pues bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Muchas gracias por verlo. Yo fui Julián Campos. Nos vemos a la siguiente.